Bienvenidos al curso de matemáticas. Vamos a trabajar con ángulos. El ejercicio 3 dice que en la figura tres rectas se cortan en el mismo punto. O sea, ahí. Se dan los ángulos A, cuya medida es 85 grados, y se da la medida del ángulo E, que es 30 grados. Se pide hallar la medida del ángulo B, C, D y F. Primero que todo, vamos a recordar los conceptos. ¿Por qué? Porque son los que permiten movilizarnos en la solución de este ejercicio. Entonces, recordemos que dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. El ángulo ABC es congruente con el ángulo OMP y lo vamos a escribir con esta notación, ¿sí? Con esta notación. ¿Cómo se lee? Ángulo ABC es congruente con el ángulo OMP. Entonces, acá visualizamos, fíjese que la medida, esto no es correcto hacerlo, la medida del ángulo ABC es 50 grados y la medida del ángulo OMP es 50 grados. Esto no lo deben hacer ustedes, pero es para efectos de comprensión. Entonces, ese es uno de los conceptos que tenemos que tener muy interiorizado. Otro concepto que tenemos que tener es la clasificación de los ángulos según su posición. Entonces, hemos estudiado ángulos opuestos por el vértice. Entonces me dice que los ángulos opuestos por el vértice se forman a partir de dos rectas secantes. Entonces observamos, por efecto de comprensión, vamos a decir que el ángulo 1, que es toda esta región, va a ser opuesto con el vértice con el ángulo 2. Además, el ángulo 1 y 2 van a ser congruentes, o sea, van a tener la misma medida. Lo mismo va a ocurrir con el ángulo 3, va a ser opuesto por el vértice con el ángulo 4 y por ende va a ser congruente. Entonces, con estos conceptos bien claros, vamos a proceder a trabajar. Entonces, insisto, esto no lo deben hacer ustedes, pero para efectos de comprensión, vamos, entonces, fíjense, me dan el dato, ángulo A es igual a 85. Entonces, ¿qué visualizo aquí? Visualizo rectas que son secantes y que van a formar ángulos opuestos por el vértice. Entonces, el ángulo A va a ser opuesto con el vértice con el ángulo D. Entonces, voy a justificar, observen que me piden en el ejercicio justificación. O sea, justifique. Entonces, yo voy a colocar aquí por teoría, el ángulo, entonces el ángulo A es opuesto por el vértice con el ángulo D. Entonces, eso me lo dice la teoría. Ahora, además,
ángulo A es congruente con el ángulo D. O sea que van a tener la misma medida. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo A? El ángulo A. Entonces voy a colocar aquí luego, el ángulo A va a ser igual al ángulo D y por lo tanto la medida es 85 grados. O sea que ya conozco la medida del ángulo, o sea que ya encontré esta. Entonces observa que lo mismo me va a ocurrir con la información que me dan con el ángulo E, que mide 30 grados. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a corregir el ángulo E, toda esta región, toda esta mide 30 grados. O sea, el ángulo formado por las dos rectas mide 30 grados. Entonces va a ser opuesto por el vértice ¿con qué ángulo? Con el ángulo B. Entonces, vuelvo y escribo. Por teoría, ángulo E es opuesto por el vértice con el ángulo B. Entonces, ¿qué podemos concluir? Luego, ángulo E va a ser igual, o sea, por ser congruente. Entonces, aquí, bueno, entonces aquí podemos, vamos a explicar, aquí podemos decir entonces, luego, ángulo E es congruente con el ángulo B. ¿Qué podemos decir? Que el ángulo E va a ser igual al ángulo B y esto va a medir 30 grados. ¿Sí? Entonces observen algo. No conocemos, no tenemos información de F y C. Entonces tenemos que relacionar, fíjense, tenemos que relacionar otro concepto. O sea, tenemos que tener en la caja de herramientas, lo que es un ángulo llano. Entonces, por teoría, ¿qué es un ángulo llano? Es el que mide 180 grados. Entonces yo observo aquí, vamos a coger esta línea. Yo observo aquí, fíjate que yo puedo hacer esto. Trazo aquí esta recta y me va a formar un ángulo llano, ¿sí? Entonces ese ángulo llano que yo trazo aquí va a estar formado por un ángulo que no conozco, que se llama el ángulo E. Aparece otro ángulo que es el ángulo B y A. Entonces observen que este señor, el ángulo A, mide 85 grados y el ángulo B mide 30. O sea, ¿cuántos ángulos tengo aquí? Bueno, tengo el llano y el llano está formado por la suma de tres ángulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me da la suma del ángulo E, el ángulo de 30 grados y el ángulo de 85 grados? 180 grados. Entonces, fíjese, este concepto de ángulo llano tengo que visualizarlo en el ejercicio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a escribir aquí, hallemos el ángulo C. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el ángulo A más el ángulo B más
el ángulo C me van a formar un ángulo llano. O sea, la suma de esos tres ángulos me va a dar un ángulo llano. Entonces, ahora reemplazamos. Observen. Entonces, aquí tenemos una ecuación con una incógnita. Fíjense, el ángulo A mide 85 grados. El ángulo B mide 30 grados. Y no conocemos el ángulo C. Y esto es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos estos dos ángulos. 85 más 30 grados me da 115 grados. Más ángulo C igual a 180 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sumar el inverso aditivo de 115 a ambos lados. O sea que me va a quedar 115 grados más ángulo C menos 115 grados igual a 180 grados menos 115 grados. Y entonces este 115 grados con su inverso aditivo me va a dar 0. O sea que acá me va a quedar que el ángulo C es igual a 180 menos 115 grados. Y eso es un ángulo de 65 grados. Ahora, ¿qué sucede con el ángulo C? Si ya lo conozco, que el ángulo C es opuesto por el vértice con el ángulo F. Entonces, observen que este es el ángulo F, es opuesto con el vértice con C. Y ya conozco a C, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir aquí como el ángulo C es, vamos a traer esto, como el ángulo C es opuesto con el vértice por el vértice con el ángulo F, entonces ángulo C es congruente con el ángulo F. Entonces el ángulo C va a ser igual al ángulo F y esto es 65 grados.